Primera de Samuel, capítulo 4. Oremos. Padre eterno, requerimos, Señor, tu santa presencia al abrir tu palabra. Solo así las enseñanzas llegarán, Señor, como cuando tú hablabas en aquella montaña y miles te escuchaban. Por favor, Padre, dirígenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Y las palabras de Samuel se comunicaron a todos los israelitas. Los israelitas marcharon para enfrentarse a los filisteos en la batalla. Acamparon en Ebenezer, mientras los filisteos lo hacían en Afec. Los filisteos atacaron a los israelitas en formación. Y cuando la batalla se extendió, los filisteos derrotaron a los israelitas, matando a 4,000 de ellos en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita regresó al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy ante los filisteos? Vayamos a buscar el arca del pacto del Señor a Silo, para que nos acompañe y nos salve de nuestros enemigos. Así que el ejército envió hombres a Silo, y trajeron de vuelta el arca del pacto del Señor Todopoderoso, el que está sentado en su trono entre los querubines. Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, estaban allí con el arca del pacto del Señor. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todos los israelitas dieron un grito tan fuerte que hizo temblar el suelo. Cuando los filisteos oyeron todo el griterío, preguntaron: ¿Qué significa ese griterío en el campamento israelita? Cuando se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se asustaron. «Un Dios ha llegado al campamento», dijeron. «Estamos en problemas, pues nunca antes había sucedido algo así». «Esto es un desastre para nosotros. ¿Quién nos salvará del poder de estos poderosos dioses?» Estos son los dioses que atacaron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Sean valientes y luchen como verdaderos hombres, filisteos. De lo contrario, terminarán como esclavos de los israelitas, tal como ellos fueron sus esclavos. Sean hombres de verdad y luchen. Así que los filisteos lucharon, y los israelitas fueron derrotados. Cada uno huyó a su casa. El número de muertos fue muy grande. 30,000 de la infantería israelita murieron. El arca de Dios fue capturada, y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín huyó aquel día de la batalla hasta Silo. Su ropa estaba rota y tenía tierra en la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su silla junto al camino, atento a las noticias porque estaba preocupado por el arca de Dios. Cuando el hombre llegó a la ciudad y dio su informe, todo el pueblo lloró a gritos. Elí oyó el llanto y preguntó: «¿Qué es todo este ruido?». El hombre corrió hacia Elí y le contó lo que había sucedido. Elí tenía 98 años y sus ojos estaban fijos porque no podía ver. «Acabo de llegar de la batalla», dijo el hombre. «Hoy he huido de ella». «¿Qué pasó, hijo mío?», preguntó Elí. «Israel huyó de los filisteos. Fuimos derrotados», respondió el mensajero.
También tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron asesinados, y el arca de Dios ha sido capturada. En cuanto se mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su silla junto a la puerta de la ciudad. Como era viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. Elí había sido el líder de Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Cuando escuchó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se puso de parto y dio a luz. Pero sus dolores de parto fueron demasiado fuertes, y justo antes de morir, las mujeres que la atendían le dijeron: no te rindas, has dado a luz un hijo. Pero ella no contestó ni dio ninguna respuesta. Entonces llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios había sido capturada, y su suegro y su marido habían muerto. Ella dijo: la gloria ha dejado a Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Apreciados amigos, es una gran alegría estudiar la palabra de Dios y extraer lecciones, extraer enseñanzas, para aplicarlas, para vivirlas en cada día en nuestras vidas y en nuestras familias. El capítulo 4 de Primera de Samuel es uno de los capítulos más interesantes y a la vez decepcionantes, tal vez porque nos habla de cómo el pueblo de Israel empezó a confiar en sí mismo y el arca fue capturada en esta ocasión en el capítulo número 4. Vamos a explorar tres lecciones para nuestras vidas. Número 1. Las cosas de Dios no son amuletos de la buena suerte. ¿Sabes? El tener una Biblia muy bonita, una Biblia hermosa, ilustrada, con letras agradables, etcétera. Por más hermosa que sea, no va a tener ningún efecto en tu vida si es que no la revisas, no la lees y sobre todo no la practicas. Que nuestros nombres estén en los libros de la iglesia no asegura nuestra salvación. O tener una frase bonita en la pared o incluso un versículo no va a tener ningún efecto a menos que lo apliquemos. Porque una cosa es tener un versículo de memoria y otra cosa muy diferente es vivir ese versículo, cumplir lo que dice, practicarlo. Y eso es lo que Dios busca. Por tanto, amigo y amiga, confía en el Señor. El Señor desea bendecirte grandemente y eso lo conseguirás a través del estudio de su palabra y cumplirla. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra. Y no solamente tener la palabra impresa o incluso en la mente, en la cabeza, pero no vivirla. Por eso el verso número 4 dice el error que cometieron. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí, al arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que habitaba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Como habían sido derrotados por los filisteos, ellos creían que si traían el arca, el solo hecho de que esté allí el arca les iba a dar la victoria. Pero estaban confiando en ellos mismos y no consultaban al Señor. Por tanto, amigo y amiga, que cada cosa que tú tengas de Dios tenga sentido si en tu vida la vives. No lo olvides.
En segundo lugar, las consecuencias de nuestros actos nos alcanzarán, principalmente si persistimos en el pecado. El verso número 17 menciona: Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus dos hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando esto escuchó el sacerdote Elí, cayó para atrás. De repente se fracturó, pero murió. Fue tan terrible la noticia para todo Israel de que el arca fue capturada, que la desesperanza invadió todo su reino. Amigo y amiga, no juguemos con el pecado, no juguemos a hacer malas cosas, porque podemos pagar las consecuencias. Elí pudo haber reprendido a sus hijos y evitar que continúen en el sacerdocio. No lo hizo. Elí pudo ayudar al pueblo de Israel a volver hacia él. Por eso, amigo y amiga, mantén tu vida en regla con la palabra de Dios lo más posible. Porque este acontecimiento que había pasado en el futuro fue terrible. No había en aquel tiempo muchos profetas, y el que había no fue consultado. Samuel, a pesar que sabían que Samuel era profeta, no consultaron a Samuel. Y ellos confiaron en sí mismos y fueron derrotados. Ten cuidado de confiar en ti mismo, en ti misma. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice la Biblia. Sigue la Biblia, vive la Biblia, practica la Biblia, no a los seres humanos. En tercer lugar, aunque el pueblo de Dios sufra alguna derrota, Dios finalmente vencerá. El verso número 21 dice: Y llamó al niño Icabod, diciendo: La gloria ha sido desterrada de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. El pueblo de Dios tal vez puede sufrir algunas derrotas, pero la victoria finalmente es del Señor. El perder una batalla no quiere decir que se ha perdido la guerra completa, porque la guerra está hecha de batallas pequeñas o grandes. Asimismo, practica lo que la Biblia dice, practica sus principios y haz algo. Elí tuvo la oportunidad de corregir a sus hijos, de quitarles el sacerdocio, pero no hizo nada. Amigo y amiga, este capítulo nos enseña de que no debemos de confiar en nosotros mismos como confiaron los filisteos, el pueblo de Israel al luchar contra los filisteos, de que debemos de pedir el consejo de Dios. Asimismo, hemos aprendido de que hay consecuencias. Les llegó las consecuencias a Elí, a sus hijos, porque en esta vida incluso a veces tenemos que pagar los platos rotos que no hemos roto, con mucha más razón aquello que realmente sí hicimos, sí cometimos. Piensa en eso. La aplicación para hoy es lo siguiente: tomemos en serio las cosas de Dios y busquemos su aprobación antes de confiar en nosotros mismos. Busquemos su aprobación y eso lo vas a lograr en el estudio de la palabra. Vamos a culminar ahora con una oración. Padre nuestro, por favor ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra adelante, aún en medio de dificultades. Hoy aprendimos, Señor, que tú eres un Dios que nos ama, pero que también eres un Dios justo y que las consecuencias llegarán finalmente si no hacemos bien las cosas.
Padre amado, bendice a mis hermanos que están escuchando tu palabra. Querido Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, a meditarla de día y de noche y luego, de acuerdo a la circunstancia que tengamos, pedir permiso a tu palabra. Oh Señor, te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo